Buenas tardes, hermanas. Bienvenidas a la cápsula de Geografía Bíblica de la reunión de damas de la Iglesia Bíblica El Camino. Mi nombre es Marta Guzmán y la saludo desde Orizaba, Veracruz, México. Después de escuchar cómo los israelitas y Moisés salen de Egipto y pasan sucesos importantes durante su viaje en el desierto, guiados de día y de noche por el Eterno, llegan al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, realizan la obra del tabernáculo y la hechura de las vestiduras de los sacerdotes. Con esto concluye el libro de Éxodo y en la cronología la historia continúa en Levítico. La Septuaginta llamó Levítico al tercer libro de la Biblia para indicar que se trata de un escrito destinado a los levitas que estaban encargados del ministerio sacerdotal y atender las necesidades del culto a Dios por los israelitas. La Biblia hebrea nombra el libro por su primera palabra, Vaikra, que significa y llamó. Ahora recordaremos cómo Hashem le habla a Moisés desde el tabernáculo. Sucesos muy importantes para el pueblo de Israel sucederán. La ordenanza para las ofrendas. Ofrenda en hebreo se dice corbán. De Levítico 1 al 8 se ordenan las siguientes ofrendas. Olá es la ofrenda quemada u holocausto. Minja es de tributo. Shelamín, ofrenda de paz. Hataat, por pecado de error. Asham, por la culpa. Y Miluín, ofrenda de consagración o dedicación. En Levítico 9 se narra sobre los primeros sacrificios presentados por Aarón y sus hijos. Y en el capítulo 10, la muerte de los dos hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú. De Levítico 11 al 24 hay diversas leyes sobre animales limpios y no limpios, Tajor y Tamé, la purificación de la mujer después del parto, leyes acerca de la lepra, impurezas físicas, el día de la expiación, el santuario único, los actos de inmoralidad prohibidos, las leyes de santidad y de justicia, penas por actos de inmoralidad, santidad de los sacerdotes y santidad de las ofrendas. Las fiestas solemnes se encuentran citadas en Levítico 23. Primer día de descanso, Shabbat. Pascua, Pesach. Fiesta de los panes sin levadura, Ag Masok. Día de las primicias, Omer Reshit. Fiesta de las semanas, Ag Ashabot. Día de trompetas, Yom Teruah. Día de expiación, Yom Hakipur. Fiesta de los tabernáculos, Ag Asukot. Y el octavo día, Ashemini Atzeret. Levítico 24 nos habla del aceite para las lámparas, el pan de la proposición y el castigo a los blasfemos. Ahora llegamos a Levítico 25, donde es preciso detenernos para abordar la geografía bíblica, que es el tema de esta cápsula. En los versos del 1 al 7, Dios instruye a su pueblo por medio de Moisés respecto al año de reposo que debían dar a la tierra cuando ellos entraran a la tierra que les daría el Señor. Debían dejarla reposar cada 7 años. Durante 6 años sembrarían la tierra y recogerían su fruto, pero el séptimo año la tierra tendría su descanso, su reposo. A este año se le conoce como el año de remisión. En hebreo es Shemitah. Ese séptimo año no debían sembrar la tierra, ni podar las viñas, ni cegar los campos, ni vendimiar. Es decir,
Cortar o juntar uvas. Dios les indica que el descanso de la tierra les daría para comer a todos, hombres y animales. Ellos podían comer del fruto de la tierra sin vendimiar ni cegar. Hay otros pasajes que complementan a este. Veamos dos de ellos. Deuteronomio 15, versículos 1 al 4 nos dice el Señor, cada 7 años hará remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Yahvé. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Yahvé te bendecirá con abundancia en la tierra que Yahvé tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Éxodo, capítulo 23, versículos 10 al 11, nos dice el Señor, 6 años trabajarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. Estas instrucciones que tienen que ver con la tierra tienen gran repercusión en la geografía. Dejar de descansar la tierra de cultivo sin sembrar durante uno o varios ciclos vegetativos es una técnica conocida actualmente como barbecho. Los beneficios de dejar reposar la tierra son recuperación de nutrientes, permite que el suelo descanse del desgaste constante y reponga minerales esenciales de forma natural. Acumulación de humedad, ayuda a que el terreno retenga mejor el agua de lluvia para futuros ciclos. Control de plagas y malezas. Al interrumpir el ciclo de siembra, se reduce la propagación de plagas, hongos y malas hierbas. Regeneración de microorganismos. Fomenta la vida microbiana y las bacterias benéficas que descomponen la materia orgánica. Prevención de la erosión. Un suelo con descanso recupera su estructura física y cohesión. Por el contrario, no dejar reposar la tierra le afecta negativamente. Algunas de estas prácticas perjudiciales son monocultivo continuo. Sembrar el mismo producto año tras año agota los nutrientes específicos que esa planta necesita. Uso excesivo de agroquímicos. El abuso de fertilizantes artificiales y pesticidas degrada la flora microbiana natural y contamina el suelo. Labranza excesiva. Arar y voltear la tierra de forma repetitiva destruye la materia orgánica y aumenta la erosión provocada por el viento y el sol. Quema de rastrojo. Quemar los restos de la cosecha anterior elimina los nutrientes orgánicos y mata los microorganismos vivos de la capa superficial. Sobrepastoreo. El pisoteo continuo del ganado en época de lluvias compacta el suelo, impidiendo la oxigenación y filtración de agua. El Señor nos habla en el Salmo 24:1 de Yahvé la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Continuando en Levítico 25, en los versos del 8 al 10, Dios indica que se tenían que contar 7 semanas de años, es decir, cada 7 años la tierra reposa y ese ciclo se repite 7 veces. 7 por 7, 49. 49 años contarían y al año 50 tocarían fuertemente la trompeta en el día de la expiación, que es el día 10 del séptimo mes para el calendario gregoriano. Este día cae durante el mes de septiembre. Ese año 50 sería santificado y se pregonaría libertad en la tierra a todos sus moradores.
Es el año del jubileo. En hebreo se le conoce como Yobel, que significa toque de cuerno por su contenido continuo. El año de jubileo tampoco se sembraría ni se segaría la tierra, ni se vendimiarían los viñedos. Era un año santo para el pueblo y podían comer del producto de la tierra. La libertad que se pregonaba ese año se debía a que cuando alguno caía en necesidad podía vender su tierra para que otro la cultivara. Dios les indica que no debían engañarse y les establece la manera en que debían hacer la venta. En el mismo capítulo 25, 15, 16 dice, conforme al número de los años después del jubileo, compararás de tu prójimo conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuando mayor fuera el número de los años, aumentará el precio, y cuando menor fuera el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas, te venderá él. Para entender el mandamiento, consideremos 50 años donde el último es el de jubileo. Cada 7 años la tierra debía reposar y el año 50 también. Entonces, 8 años dentro de esos 50 la tierra reposaba. Eso nos da un total de 42 años laborales en que la tierra podía producir. Si el dueño hacía un cálculo de unos 1,000 pesos por cada año de cosecha de ese campo, el que lo comprara tendría que pagar 42,000 pesos. Pero si esa tierra se compraba en el año 30 después del jubileo, se hacía el cálculo de los años en que podía producir la tierra hasta llegar al año 49 y luego en el año 50 la tierra regresaría a su dueño original. Del año 30 para el jubileo hay 17 años de producción, lo cual daría unos 17,000 pesos que se tendrían que pagar al dueño de la tierra. Nadie debía engañar a su prójimo en la compra y venta de la tierra. Se tenía que pagar lo justo. En los versículos 20 y 21 dice, y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año y ella hará que haya fruto por 3 años. ¿Cuántas veces en nuestro diario vivir hemos escuchado esta frase en casa de nuestros padres cuando éramos pequeños y la seguimos repitiendo en el presente afanándonos? ¿Qué comeremos mañana? El Señor nos deja escrito en Mateo 6:25. Por eso os digo que no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? En el versículo 22 dice, sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo, hasta que el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Continuando con Levítico 25, Dios les dice a partir del verso 23 que la tierra no se vendería a la perpetuidad, es decir, que la tierra no quedaría en manos del que compró, porque la tierra es de Dios y el pueblo era forastero y extranjero para con Dios. Por lo tanto, habría rescate de la tierra, es decir, que se podía recuperar y para recuperarla el pariente más próximo la podía comprar o si él mismo que la vendió juntaba lo suficiente, la podía recuperar, pagando los años que restaban para llegar al jubileo. Y si no tenía para rescatarla en el jubileo, volvería a su posesión.
La ley anterior se aplica a los terrenos de cultivo, pero algo distinto sucedía con las casas de las ciudades amuralladas. Según Levítico 29:30, los versículos, estas casas se podían rescatar, es decir, recuperar, pagando su precio antes de cumplir un año después de su venta. De lo contrario, la casa quedaría para siempre en poder del que la compró y pudiera darla a sus hijos. Esta casa no regresaría al dueño original. En cambio, las casas de las aldeas, de los muros, fuera de los muros, al igual que los terrenos del campo, sí podían rescatarse y regresar a ellas sus dueños originales en el jubileo. En cuanto a las ciudades y terrenos de los levitas, estas podían ser rescatadas en cualquier momento o regresar los levitas a ellas en el jubileo, y quien las hubiera comprado debía regresarlas. En Números 35:7 nos dice, todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. En el resto del Levítico 25, a partir del verso 35, Dios da instrucciones sobre el trato que se les debía dar a los que se empobrecieran. Debían ser amparados y no pagar usura, es decir, intereses, en caso de que se les prestara. En caso de vendérsele ellos mismos, no serían tratados como esclavos, sino como criados, como extranjeros, y quedarían libres en el año del jubileo. En este capítulo 25, versículo 42, dice, porque son mis siervos los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. En caso de venderse a un forastero o extranjero que viviera entre ellos, podía ser rescatado por uno de sus hermanos, un tío o primo o un pariente cercano. Incluso él mismo podía rescatarse haciendo la cuenta desde el año en que se vendió hasta el año del jubileo. El precio sería conforme al salario de un criado y el tiempo que faltara para llegar al jubileo, o podía esperar su liberación en el jubileo. Hermanas, ahora vamos a hacer unas preguntas para ver si hemos comprendido estas leyes. Por favor, abran sus micrófonos. ¿Qué se haría en la tierra por 6 años y qué se haría el séptimo año? A. Dejarla reposar y trabajar el séptimo año. B. Prestar dinero y cobrar intereses. C. Trabajar y el séptimo dejarla descansar. Sí. Sí. Perfecto, hermanitas. Muy bien. 2. ¿Cada cuánto sería jubileo? Cada 50 años. B, cada 7 años. C, cada 30 años. Excelente. 3. ¿Qué sucedería el año del jubileo? A, todos regresaban a su posesión. B, todos regresaban a su familia y a su posesión. C, todos pagaban sus deudas. Sí. Sí. B, Sí. excelente. B. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? B. B. ¿Con base en qué se vendería la tierra? A, con base en la estimación del sacerdote. B, con base en las cosechas hasta el jubileo. C, con base en la alza de precios. B. Sí. Magnífico. 5. ¿Cómo se podría rescatar la tierra vendida? A, pagando al sumo sacerdote. B, exigiendo el pago a un pariente cercano. C, pagándolo a un pariente cercano o el mismo dueño original. Sí. Sí. Excelente. ¿Cuál fue? Continuamos. En La resumen, C. en Levítico 25 se encuentran las instrucciones para evitar la erosión y el abuso de la tierra, la redistribución regular de las tierras y la prohibición de servidumbre perpetua entre el pueblo de Dios, Israel. Estas instrucciones dadas por Dios previenen el abuso ante la pobreza en la que podía caer alguno de su pueblo. Los años se dividían en grupos de 7, donde el séptimo año era de reposo, descanso, remisión. El año Shemitah, en este año no deberían realizarse trabajos de labranza y las deudas debían ser perdonadas.
Este ciclo tenía que repetirse 7 veces durante un periodo de 49 años. El 15º año era consagrado como el año del jubileo, en hebreo, Yobel. Al igual que en el año Shemitah, la tierra debía descansar, pero en el año de jubileo, todas las propiedades regresaban automáticamente a la familia a quien había sido asignada originalmente, excepto las casas de las ciudades amuralladas que no hubieran sido originalmente de los levitas, y los que habían sido comprados como sirvientes por extranjeros debían dejarse en libertad, porque Dios había rescatado a los israelitas de Egipto y todos ellos eran sus siervos. Ahora entendemos por qué Nabot rechazó vender su viña al rey Acab. En Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 3, y Nabot respondió a Acab: guárdeme Yahvé de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. También consideramos la gravedad de no dar reposo a la tierra, ya que por ello el pueblo fue llevado en cautiverio a Babilonia, como lo dice Segunda de Crónicas 36, 20, 21. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Muchas gracias por su atención. Gracias a Dios de haberme permitido hacer esta presentación hecha por la hermanita Edith. Muchas gracias.